Hola, buenos días. Mi nombre es César Cid, soy arquitecto, soy consultor BIM con SBATEC. Nosotros nos dedicamos a traer la excelencia de la metodología Building Information Modeling a los proyectos de construcción de nuestros clientes. Y hoy quiero tocar con ustedes un tema muy interesante, el cual lo he titulado Rompiendo la barrera del IFC, una transición de Closed BIM a Open BIM. Básicamente, BIM ha sido toda una revolución en el tema de la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. ¿Qué ha contribuido BIM? Ha aumentado, la precisión de la visualización, la efectividad y, más importante, la comprensión del proyecto. Esto nos ha ayudado en todos estos pasos de los proyectos de la construcción. ¿Ok? Básicamente queremos hoy discutir esta parte de esta, esta transición de un sistema de Closed BIM a Open BIM. Actualmente en BIM tenemos dos tipos de sistemas. Tenemos sistemas Open BIM y sistemas Closed BIM o BIM propietario, como también le llaman, o BIM cerrado. Estos sistemas a menudo son caracterizados por varias cosas. Uno, por ejemplo, los sistemas BIM cerrado se caracterizan porque se restringe el intercambio de información. Básicamente explicado, un sistema closed BIM nos permite que todo el control de un proyecto esté bajo un mismo formato propietario, que puede ser de un cierto vendedor de software, puede ser un programa exclusivo, etcétera, ¿no? En cambio, tenemos también sistemas Open BIM o sistemas de BIM abiertos. Estos sistemas favorecen la colaboración y eficiencia en la industria, ya que estos sistemas no están limitados a un cierto proveedor de software, a un cierto formato, etcétera, sino que estos nos permiten una interoperabilidad a través de estándares. Aquí el punto clave de toda esta metodología de OpenBIM es los estándares abiertos, en el cual nos vamos a enfocar ahorita en el IFC o Industry Foundation Classes. Y aquí es cuando tenemos que entender un poco de contexto sobre qué es Building Smart, qué es todo este tema de IFC, ¿no? Básicamente, Building Smart lidera la promoción de estándares abiertos para la digitalización del entorno construido, eliminando barreras y de esta forma podemos compartir información de manera efectiva entre las diferentes industrias de arquitectura, ingeniería y construcción. Básicamente sería como un PDF, pero llevado a un nivel de modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que con este archivo yo lo puedo visualizar en diferentes plataformas, independientemente del software con el que cuenten las personas que lo están abriendo, ¿no? Y todo esto se basa en un formato que es el IFC, Industry Foundation Classes. Básicamente es un modelo de datos abierto y neutral. Esta palabra es muy importante, neutral. Básicamente puede interoperar entre cualquier desarrollador, distribuidor, vendedor de software. Quiere decir que esto facilita la estandarización de la industria, permitiendo que todos los participantes del proyecto puedan colaborar entre sí, sin importar las herramientas de software que empleen. Y esto se ha ido integrando desde finales de los 90 y esto ayuda a mantener una consistencia en los datos a lo largo de las diferentes fases del proyecto. Básicamente, esto nos asegura que todas las partes interesadas tengan acceso a la información precisa y actualizada necesaria para tomar decisiones informadas. Uno de los puntos más fuertes de BIM es la información. Entonces, el acceso a la información es lo que nos permite tener ese acceso, digamos, ese diferenciador sobre cualquier proyecto de metodología 2D tradicional. Nuestros equipos pueden acceder a la información en tiempo real, pueden acceder a información actualizada y con esto aseguramos que todas las partes involucradas puedan estar bien informadas. Y todo esto es un proceso, porque la transición de OpenBIM en la industria de la construcción permite una adopción más amplia de tecnologías BIM. Y esto hace más eficientes y adaptables los proyectos. ¿Qué pasa cuando nosotros abogamos por OpenBIM? Básicamente facilitamos la integración de tecnologías emergentes, por ejemplo, inteligencia artificial, Internet of Things, análisis de datos, todo esto gracias a que con IFC podemos salir de un ecosistema cerrado, de un BIM cerrado, y podemos pasar hacia una colaboración, eficiencia e innovación gracias a estos estándares abiertos. Esta transición, uno busca mejorar la interacción del software, quiere decir, básicamente, entre diferentes softwares podemos intercambiar información de manera eficiente, con la menor pérdida, y podemos transformar la construcción hacia una colaboración, eficiencia e innovación.
Y aquí es donde viene un tema, al menos aquí en México ha sido relevante en la práctica que hemos llevado, que no es muy conocido este concepto de OpenView, ¿no? Entonces, la mayoría de empresas, oficinas de arquitectura, ingeniería, etcétera, solo conocen CloseBeam. Básicamente, yo manejo cierta plataforma. Cuando quiero colaborar con alguien, obligo a esa parte a utilizar mi plataforma. Y esto conlleva riesgos en general, ¿no? Hay riesgos inherentes a CloseBeam, por ejemplo, bloqueo de proveedor. ¿Qué quiere decir? Compañía A tiene cierto software de arquitectura, ingeniería y construcción. Entonces, si yo quiero colaborar como stakeholder en alguna parte, yo como especialista en ese proyecto, tengo que tener el software de tal proveedor, independientemente si yo trabajo con otro proveedor de software. Entonces, eso es un problema a la hora de nosotros interoperar en diferentes equipos. También tenemos problemas de interoperabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos diseñadores paramétricos que están desarrollando algún modelado para fabricación digital de alguna estructura compleja y utilizan otro software que no es el software que nosotros utilizamos? Entonces, tenemos ahí un problema de interoperabilidad. ¿Cómo vamos a hacer que todo el trabajo que ellos están haciendo, ese modelado, ese tiempo que están invirtiendo, pueda ser utilizable para nuestro proyecto y que no tengamos que volverlo a modelar de nuevo en nuestra plataforma, ¿no? Y ocurre también un tercer punto que es muy importante, muy interesante, que es el silo de datos. Básicamente, el silo de datos es esta limitación, ¿no? Que no nos permite salir de ese sistema de herramientas, de esa herramienta general que está utilizando ¿cómo se llama? Se vuelve una piscina de datos aislada, si la quisiéramos ver así. Entonces, esto evita que que stakeholders que no tengan la plataforma adecuada de software puedan acceder a esa información. Eso puede pasar inclusive dentro de las mismas plataformas de un mismo proveedor de software por diferencias de versiones o de capacidad. En cambio, tenemos del otro lado las ventajas del OpenView, en las cuales tenemos, uno, una colaboración mejorada, dos, flexibilidad y escalabilidad, tres, tenemos una transparencia incrementada, que quiere decir que la información es transparente. Nosotros podemos saber qué es lo que se está haciendo con la información y hasta qué punto van a poder hacer uso de la información. Esto es muy importante, específicamente en partes de la propiedad de los archivos. Por ejemplo, esto evita que un stakeholder de arquitectura, una parte, un contratista, edite la información que no le corresponde de otro stakeholder, por ejemplo, ingeniería estructural. Esto evita que se realicen este tipo de modificaciones no autorizadas, que es algo que aquí en México pasa. También tenemos la eficiencia optimizada. Esta parte de la eficiencia optimizada nos permite que podemos ser muchísimo más eficientes a la hora de compartir, a la hora de compartir nuestra información. ¿Ok? Y aquí es donde me gusta hacer este comparativo, IFC contra archivos nativos. Aquí, al menos en México, es una mala práctica muy común. Empresa de gerenciamiento tal, dice, yo necesito, tal, quieres participar en ese proyecto, necesito que me entregues todos los archivos en tal versión de software, modelo 2023. Entregarme archivos nativos. Y hay un tema cuando estamos trabajando, compartiendo archivos nativos. Uno es la incertidumbre en la propiedad de datos. Por lo general, los archivos nativos traen elementos de plantilla, trae información sensible, familias, objetos paramétricos, elementos de biblioteca. Puede traer una serie de información que a nosotros como oficina nos ha costado mucho tiempo desarrollar, probar, recopilar. Y puede haber una fuga de información en este caso, ¿no? También hay una pérdida de la trazabilidad de los archivos. Yo no sé en qué momento se modificó el archivo, puede haber 1, 2, 3 archivos diferentes, etcétera. También podemos compartir parámetros internos y procesos internos, que esto va un poco a la parte de la incertidumbre en la propiedad de datos. Todo este trabajo que nosotros ya realizamos en nuestra oficina, desarrollo de plantilla que nos tomó, no sé, 2, 3, 4 años, rápidamente puede ser robado por alguien. Hay restricciones en el uso de datos y hay riesgo en la accesibilidad de datos. Este último punto es muy importante. Inclusive dentro de ciertos programas, cuando pasan muchas versiones, pasan años, los proveedores de software dejan de dar soporte a las versiones anteriores. Entonces, si yo tengo un archivo y no lo he actualizado, o inclusive hasta llega a pasar que de unas cuantas versiones a otras llega a haber pérdidas de archivos. Entonces, IFC elimina
este problema como tal, ¿no? De perder el acceso a los datos. Y también IFC va un poco de la mano de la legislación y los requerimientos que ya se están poniendo por diferentes mandatos gubernamentales con el tema de IFC. Por ejemplo, en Reino Unido ya BIM Level 2 ya es obligatorio desde 2016 para proyectos públicos. ¿Qué pasa con BIM Level 2? Se solicita y se favorece el uso de IFC como una plataforma de comunicación entre los stakeholders. Tenemos otro caso interesante, Dubái. Emiratos Árabes también lleva tiempo implementando ese tipo de tecnologías, pero un caso muy interesante son la parte de permisos de construcción de Dubái, Building Permit Standards, que en 2023 empieza a solicitar información en formato IFC. Mientras, por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica, muchos temas de permisos gubernamentales de una construcción todavía se manejan en planos impresos. En cambio, aquí en Dubái se está favoreciendo esta parte de los estándares IFC para poder yo eh, auditar un proyecto para permisos. Tenemos también estas directivas de procurement de la Unión Europea que también van favoreciendo a IFC como un estándar de operación. El Plan BIM en Chile también favorece el tema de IFC, Brasil también en sus estándares, México, Argentina y Latinoamérica van desarrollando también en ese tenor, pero la tendencia general es a adoptar IFC para el tema de políticas públicas e interoperabilidad. Básicamente, la colaboración no solo es el futuro, es el presente, pero viéndolo a futuro, como futuro de la industria, esto rompe las barreras tecnológicas. Podemos ahora armar equipos multidisciplinarios donde pueden utilizar software especializado y podemos orquestar esto en una coordinación sin necesidad de tener que retrabajar o tener estas barreras tecnológicas. Con esto aseguramos que todos los participantes puedan gestionar y compartir la información de manera eficiente. Hay diferentes casos de estudio referente a OpenBIM, al uso de IFC en proyectos grandes. Hay casos como el Opera House de Sydney, que aquí ya fue un tema también de facility management, ¿no? En estos temas de que ya tenemos que tener un mantenimiento del edificio, extensos proyectos de remodelación, es un edificio que tiene una clasificación de la UNESCO como patrimonio cultural. Entonces, es crítico poder tener modelos abiertos, los cuales le permitan a los diferentes stakeholders relacionados a esta parte de esta fase de Facility Management poder acceder a la información actualizada del proyecto como tal. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, aquí también esto implica múltiples contratistas y consultores. Entonces, con esto nos ahorramos problemas, facilitamos la coordinación y la gestión de conflictos. Y que también esto podría ir en algún momento al tema de los modelos digitales. Básicamente fue un modelo digital twin del Opera Sydney House. Otro ejemplo aquí es el aeropuerto de Oslo, ¿no? Este aeropuerto también se utilizó mucho el tema de la metodología de OpenBIM para poder compartir información entre diferentes stakeholders. Entonces, esto evita la pérdida de datos, porque siempre en estos tres proyectos, y que es uno de los temas principales de OpenBIM, es garantizar la continuidad y la usabilidad del modelo en fases posteriores. Muchas veces pensamos como arquitectos, como ingenieros, que una vez que yo entrego el proyecto, se cierra obra, se acaba. No, hay mucha vida delante del proyecto. Es un proyecto que puede tener 30, 50 años. Entonces hay mucho enfoque en operaciones y mantenimiento. Y también tenemos Irina Wiener Gymnastic Palace en Rusia, que también con el tema del OpenBIM lograron colaborar entre diferentes equipos que utilizaban diferentes plataformas de software. Y prácticamente a modo de conclusión, también aquí en México, como por parte de SBATE, que hemos coordinado proyectos favoreciendo este tema de OpenBIM, de tener un BIM abierto, y ha sido una serie de retos también interesantes. Algo que aquí en México sucede mucho y que posiblemente en otras partes de Latinoamérica es la resistencia ante el uso de OpenBIM. Y se entiende un poco, tal vez la parte administrativa gastó cientos de miles de dólares en licencias de cierto proveedor y pues como que no gusta que
oye, ¿cómo voy a dejar que otros no jueguen fuera de mi plataforma, ¿no? O también no conocen mucho IFC. Me llegó a pasar en algunos proyectos que realizábamos, coordinaciones, oye, necesitamos el archivo IFC con tal configuración para poder visualizar tu archivo. No sabían manejar IFC. Los equipos de trabajo desconocen el manejo del IFC, los flujos de trabajo, cómo exportarlo siquiera. Muchas veces desconocen inclusive que existe IFC. Entonces, ha sido un proceso interesante de ir de la mano con nuestros contratistas, con nuestros aliados, para poder coordinar estos equipos multidisciplinarios. Tenemos equipos, estructuras que manejan plataformas completamente diferentes, equipos de arquitectura que manejan software especializado. Todo esto para poder orquestar estos proyectos. Hemos manejado comerciales, hemos manejado verticales, hemos manejado proyectos industriales. Y todo esto gracias a IFC y a las bondades de trabajar en un formato neutro. Teníamos también detalles, ¿no? Ejemplo, un mismo proveedor de software, mismo software de modelado, pero nuestros contratistas manejaban diferentes versiones. ¿Por qué no se podían mover a una versión posterior? Pueden ser muchas cosas, plugins, plantilla, expertise, etcétera. Entonces, un formato neutro nos permite romper esas barreras y poder tener un piso más parejo para todos. Básicamente, con esto podemos concluir. BIM favorece la interoperabilidad entre las partes interesadas, aún con el uso de diferentes software. Aquí no se promueve ningún software, aquí todos podemos colaborar, manejar el mismo lenguaje independientemente del software que usemos por la razón que sea. La transición de sistemas Closed BIM a Open BIM es esencial para fomentar una mayor colaboración en la industria de la construcción. La industria de la construcción es una de las industrias que tiene mayor rezago en avance tecnológico comparado con automotriz, comparado con cualquier otra industria que podamos imaginar. Entonces, es fundamental quitarnos este tipo de barreras y poder lograr colaboraciones que nos permitan un mayor avance. Y al final este avance va enfocado en el tema de sustentabilidad. Mientras más eficientes somos, nuestra práctica tiene menor impacto sobre el planeta. Y por último, la colaboración abierta y transparente es fundamental para abordar los desafíos actuales y futuros en la construcción. Y esto es importante sobre la parte ahí que hablamos, la propiedad de los modelos, IFC, todo este tema de saber qué es lo que se hizo con cada modelo. Esta transparencia nos permite tener una mejor colaboración como profesionales. Y básicamente eso es todo. Muchísimas gracias.